Hola a todos, ¿qué tal? ¿Me oís bien? Escribidme por el chat para confirmarlo, por favor. ¿Podéis ver la presentación de Willow Roy con fondo azul? Genial. Muchas gracias por la confirmación, Carlos. Pues bienvenidos a este primer webinar sobre cómo analizar a vuestra competencia en Facebook. Esta sesión durará unos 30 minutos aproximadamente y en este tiempo veremos datos reales de las principales agencias de viajes españolas. Antes de nada, me gustaría presentarme para que por lo menos me podáis poner cara. Como podéis leer en la diapositiva, me llamo Inés y soy la CMO de Willow Roy. Si después del webinar tenéis cualquier duda sobre este, podéis escribirme al email que veis en pantalla, que es ines.cibrian@willowroy.com. Antes de comenzar oficialmente con el webinar, me gustaría daros a todos las gracias por participar en él y también quiero recordaros que al finalizar la sesión os enviaré por email el informe del mejor contenido en Facebook y un cupón de Willow Roy para que disfrutéis gratuitamente durante un mes de la herramienta. Y ahora sí, vamos a ver los temas sobre los que trataremos en este webinar, que son los que podéis leer en la pantalla. Cómo crear y automatizar informes de competencia, dónde estoy respecto a mi competencia, qué le está funcionando a mi competencia y qué no, a dónde quiero llegar, qué medidas tengo que tomar para conseguirlo y, por último, dejaremos unos minutos al finalizar la sesión para poder hacer una ronda de preguntas y respuestas. ¿Cómo crear y automatizar informes de competencia? Dicho de otra forma, ¿qué vamos a analizar y por qué? En este webinar vamos a analizar qué marcas generan más interacciones y gracias a qué consiguen estos resultados. Esto nos permitirá averiguar qué cosas son las que les funcionan mejor y peor a la competencia para intentar replicar en nuestro negocio aquello que sabemos que funciona y evitar lo que no. Por otra parte, además de saber qué vamos a medir, también necesitamos poner en contexto los datos para poder averiguar cosas como si los cambios en nuestros datos sufren las mismas fluctuaciones que los del resto del sector, si nuestra marca y las de la competencia han mejorado o empeorado con respecto al periodo anterior y si en las métricas que estamos analizando influye alguna otra. Por ejemplo, si queremos analizar el número de interacciones, también tendremos que tener en cuenta el número de publicaciones. ¿Por qué? Porque es una métrica que puede influir directamente en las interacciones. En el gráfico que estáis viendo ahora mismo en la pantalla, podéis ver de forma global los datos de todo el sector que estamos analizando, que, como os comentaba al principio, se trata del sector de agencias de viajes. Aquí podemos ver que aparentemente no hay correlación entre el número de interacciones y el de publicaciones, que, por cierto, ¿estáis viendo el cursor en la pantalla? No, vale, pues entonces voy a hacer una cosa porque para iros guiando en la presentación voy a dejar de compartir esta presentación y voy a compartir mi pantalla y así podéis ver la presentación a la vez que os voy indicando los datos. ¿La veis ahora? Vale, genial. Aquí podemos ver que, como os decía, pues parece que no hay correlación entre el número de interacciones, que son las barras que están aquí en negrita, y el número de publicaciones, que es el gráfico este azul que veis, pero veremos cuando os enseñe los datos de cada marca que no siempre es así. Por otra parte, en este informe también podéis ver la evolución de todo el sector con respecto al periodo anterior. En este caso, estamos analizando el mes de junio y, como veis aquí, pues vamos a ver las variaciones, las positivas las veremos en verde y las negativas las veremos en rojo. Por ejemplo, podéis ver que la media de reacciones pues, ha aumentado algo más del 36% respecto a mayo y, sin embargo, pues la media de comentarios ha reducido algo más del 36%.
En el informe también podéis ver que ha aumentado el número de interacciones algo más del 19%, a pesar de haber disminuido casi un 22% el número de publicaciones. ¿Por qué? Pues teniendo en cuenta que normalmente cuantas más publicaciones, más interacciones se generan, pues probablemente alguna marca lanzaría alguna campaña publicitaria que propició este aumento de interacciones sin estar correlacionado con el número de publicaciones. Esto es simplemente una hipótesis, por lo tanto tendríamos que contrastarla con los datos. En este informe también podéis ver las medias del sector que veis aquí y de esta forma pues podéis haceros una idea de en qué punto debería estar vuestra marca. Es decir, deberíais, a ser posible, estar en esa media o al menos, o mejor dicho, intentar superarla si se pudiera. Como os comentaba en el título de esta sección, lo que queremos hacer aquí es responder a la pregunta de cómo crear y automatizar informes de competencia, así que os lo voy a enseñar directamente desde la herramienta. Vamos con ello. ¿Veis la herramienta? Bien. En primer lugar, tenemos que hacer clic aquí en nuestro proyecto. Hacemos clic en el proyecto de agencias de viajes. Después, en el menú principal, vamos a ir a informes. Y aquí podemos ver, en este caso, los 3 que ya tenemos creados. Para crear un informe nuevo, simplemente hacemos clic en Nuevo informe. A continuación, seleccionamos la plantilla de informe que nos interese o en el caso de que quisiéramos hacer uno desde cero, pues haríamos clic en Nuevo en blanco, pero como lo que queremos es analizar un informe de competencia, pues vamos a coger ya una plantilla de competencia. Por ejemplo, Facebook Mejor Contenido. Una vez aquí, podemos configurar el informe, por ejemplo, pues editando el nombre del informe. Podemos editar también el nombre del autor, el rango de tiempo que queremos analizar, si lo queremos comparar con un periodo anterior, si queremos ver los datos por día, semana o mes, incluso si queremos dejar este informe como privado para solo poder verlo nosotros o si por el contrario queremos que lo vean todos los miembros de este proyecto, pues lo dejaríamos sin marcar. Esto en cuanto a cómo crear el informe. Para automatizarlo, en esta misma interfaz vendríamos a informe recurrente, seleccionaríamos la frecuencia con la que quisiéramos enviar el informe, qué día que vamos a empezar a enviarlo y la hora, y le daríamos a generar informes recurrentes. Si hubiese alguna persona que esté fuera de este proyecto a la que le quisiéramos enviar el informe, pues pondríamos su email aquí. De lo contrario, pues se enviará directamente a todas las personas que sean miembros del proyecto. Por último, simplemente seleccionamos las aplicaciones de las que queramos hacer el análisis en el informe y puede ser solo de competencia o también incluyendo la nuestra. Vamos a dejar solo las de competencia, que es de lo que trata este webinar. Y por último, le daremos a generar informe. Una vez hayamos hecho esto, pues en cuestión de segundos se va a generar el informe. Aquí veis que se ha modificado hace un minuto. En cuanto se genere, aparecerá aquí. Nos llegará un aviso por email y también una notificación. Como ya lo tengo aquí descargado, pues aquí tenéis la pinta que tiene. Esto, como digo, en cuestión de segundos tendríais este informe. ¿Alguna duda hasta aquí sobre cómo crear los informes de competencia? ¿No? Vale, genial. Pues vamos a continuar. Voy a compartir de nuevo la pantalla y aquí la tenéis. Vamos a pasar ahora al segundo punto del webinar, que es ¿dónde estoy con respecto a mi competencia? Para saber dónde estamos con respecto a nuestra competencia, necesitamos comparar nuestros datos con los suyos. En este informe de Facebook Competencia podéis ver en qué posición se encuentra cada marca y si han subido o disminuido alguna posición en el ranking respecto al periodo anterior. Por ejemplo,
En cuanto a interacciones se refiere, veis que Rumbo ha subido 2 posiciones, situándose en la segunda posición del ranking. Sin embargo, Halcón Viajes ha disminuido 3 posiciones, pasando a la 5ª posición y, de hecho, podéis ver que en el periodo analizado esta marca pues, ha disminuido su número de interacciones un 72% con respecto al periodo anterior, que es mayo. En el caso de que quisierais que vuestra marca también apareciera en este informe, tendréis que usar la plantilla de Facebook. Es en la parte que os enseñaba antes, pues aquí donde pone nuevo informe, simplemente seleccionaríais esta plantilla y así pues podréis incluir no solo los datos de la competencia, sino también los vuestros. Y bueno, incluso en el informe, o sea, en cualquier informe que seleccionéis de cualquier plantilla, pues podéis decidir, en el caso de que os dé la opción, si seleccionáis vuestra marca y también las marcas de la competencia. El caso es que con este tipo de informe podéis ver rápidamente si estáis por encima o por debajo de la media del sector en cuanto a las métricas que estáis viendo en pantalla. Por ejemplo, aquí veis la media de interacciones del sector, de publicaciones y de audiencia. Y también podéis detectar en qué posición de los rankings estáis y si ha habido alguna variación en estos, para luego pues, hacer el análisis pertinente de por qué se han producido esas variaciones. Ya hemos visto dónde estamos con respecto a nuestra competencia, ahora nos toca averiguar por qué. Es decir, qué es lo que les está funcionando mejor y peor a nuestros competidores. Para averiguar esto ya tenemos que ir más al detalle, así que vamos a analizar los datos directamente desde los dashboards que tenemos preparados en la herramienta de análisis. Vamos a ir al dashboard que se llama Facebook Competencia, porque así lo hemos decidido. Y en este dashboard de Facebook Competencia, pues podéis ver que en la primera columna tenemos rankings de diferentes métricas, como me gusta totales, pues nuevos publicados, etcétera. Así podremos ver de un vistazo en qué posición se encuentra cada una de las marcas que estamos analizando. En las siguientes columnas tenéis las mismas métricas, pero desglosadas por marcas, las cuales pues, están ordenadas por el tamaño de su audiencia. Es decir, que en la segunda columna pues, se encuentran los datos de Logitravel, que es la marca que, como veis, tiene más fans. En la tercera columna, en la tercera columna están los datos de Rumbo Viajes, que es la segunda marca con más audiencia, y así sucesivamente. Aquí podéis ver métricas muy interesantes, como por ejemplo la tasa de actividad de la comunidad. En el caso de que no sepáis exactamente qué es esta métrica o cualquier otra, pues os ponéis por encima de la interrogación y así podéis leer su definición. Esta métrica en concreto lo que nos dice es en qué porcentaje de los fans está compartiendo historias acerca de la fanpage analizada. Otra métrica que os puede servir para compararos respecto a la competencia es el engagement rate medio por fans de interacción, que lo que hace este KPI es poner en contexto el número de interacciones respecto a la audiencia de una fanpage. Por ejemplo, si os fijáis en el ranking de este KPI, podéis ver que Traventia es la marca que tiene mayor engagement en el periodo analizado, que como veis es junio, y, sin embargo, esta marca es la que menor número de fans tiene, con lo cual sería un caso interesante para estudiar. Pero si lo que queremos saber es qué es lo que le funciona y lo que no a nuestra competencia, también tenemos que fijarnos en otro tipo de métricas más orientadas al contenido. Vamos a ver otro dashboard donde vamos a ver métricas más específicas de contenido, que es este de aquí, el de Facebook Contenido Competencia. La estructura de este dashboard es igual que la del anterior, es decir, en la primera columna podéis ver que tenemos diferentes rankings para que podáis poner en contexto en qué posición está cada marca en función de la métrica que estéis viendo en el ranking.
Y las sucesivas columnas, aquí tenéis pues, las métricas de cada una de las marcas ordenadas de tal forma que podáis comparar los datos de unas con las otras. Aquí tenemos varias métricas que nos ayudarán a contextualizar los datos. Por ejemplo, por una parte podemos saber cuál es la media de me gustas de cada marca. Por otra parte, podemos fijarnos en el ratio de publicaciones con mejor aplauso para saber qué porcentaje de todas nuestras publicaciones están por encima de la media en cuanto a me gustas se refiere. Es decir, que en este caso, pues en Logi Travel el 33% de las publicaciones pues tienen más de 46 me gustas. Y también nos podemos fijar en la distribución de aplausos en las publicaciones para saber cómo se distribuyen los me gustas en nuestras publicaciones. Por ejemplo, en este caso, vemos que el 95%, o bueno, no llega al 94 y pico por ciento de las publicaciones de Logi Travel tienen entre 1 y 108 me gustas. Y solo apenas el 5% tienen entre 109 y 215 me gustas. Estas métricas de media, ratio y distribución, pues como veis también están disponibles para las publicaciones comentadas y para las publicaciones compartidas. Y, por supuesto, no podemos dejar de fijarnos en los widgets que nos indican cómo está funcionando nuestro contenido, como, por ejemplo, las interacciones por publicación que estáis viendo aquí. Cuando hablo de widget me refiero a cada uno de estos cuadraditos, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí vemos cuáles son las publicaciones que más interacciones han generado en el periodo analizado. Bueno, mejor dicho, aquí tenemos las que menos, porque está en orden ascendente. Si ponemos orden descendente, que es el que viene por defecto, veremos cuáles son las publicaciones que más interacciones han generado. El caso es que en este dashboard, como veis, tenemos muchísima información y podemos llegar incluso a perder el foco de lo que estamos analizando. Así que, a pesar de que podemos tener en un dashboard todas las métricas que queramos, tenemos que hacernos una pregunta y es ¿qué métricas nos interesa analizar para determinar el éxito o el fracaso de un contenido? Pues la respuesta es aquellas métricas que estén relacionadas con las interacciones. Así que vamos a pasar a ver un dashboard más centrado en este tipo de métricas para poder focalizarnos más en estas. En este dashboard podemos ver de un vistazo si hay alguna correlación entre los posts nuevos publicados y la media de interacciones por publicación, como veis aquí, de todas las marcas. Y también podemos averiguar qué contenido fue el causante de que la media de interacciones aumentara o disminuyera en el periodo analizado. ¿Cómo? Simplemente seleccionando, o mejor dicho, segmentando los datos por rango de tiempo. Vamos a fijarnos en las marcas que mayor media de interacciones han tenido, ya que el propósito de este análisis es determinar precisamente qué marcas son las que mejores o más interacciones generan. Y como veis aquí, pues la marca que mayor media de interacciones por publicación tiene es Traventia, que sin embargo veis que es con diferencia la que menos publicaciones ha generado en el periodo analizado y también la que menos audiencia tiene. Vamos a ir a analizar esta marca, que como veis está en última posición porque está ordenada por la audiencia y como decía es la que menos audiencia tiene. Y vamos a fijarnos en la media de interacciones. Como veis en junio, pues hubo aquí un pico de interacciones. Bueno, de hecho solo se publicaron 3 contenidos, pero hubo un día en el que hubo un pico notable de interacciones. Este día es el 7 de junio, así que vamos al selector de fechas y vamos a seleccionar el 7 de junio. Bien, ¿qué pasa ahora? Pues que si nos fijamos en publicaciones por tipo vemos que se trata de
de una publicación que al menos tiene una fotografía y se trata de esta publicación que no, lo voy a hacer otra vez por si lo he hecho muy rápido. Veis que, bueno, lo puedo poner si queréis para que lo veáis mejor en una columna. Aún así, el nombre de la publicación es muy largo, entonces si queréis saber de qué publicación se trata exactamente, hacéis clic ahí y ya os lleva a la página de Facebook donde está esa publicación. Bien, pues como veis, Atraventia, la publicación que más le ha funcionado en junio, o que mejor le ha funcionado en cuanto a interacciones, es esta de aquí, que como veis, pues se trata de un post en el que detalla bastante las Islas Azores y da una serie de consejos, cosas que visitar, etcétera, y lo finaliza con unas fotografías. Esto le funciona bastante bien. Como veis, tiene más de 3.400 interacciones, contando pues todas las reacciones y bueno, y sumando también los comentarios y las veces que se ha compartido. Bien, vamos de nuevo al dashboard. Vamos al periodo que queremos analizar. Lo suyo sería analizar periodos cuanto más, con más histórico mejor, porque así podemos tener una visión más amplia. Lo que pasa que como hemos instalado las aplicaciones hace poco, pues no tenemos un histórico muy amplio de datos y por eso me estoy centrando en analizar junio, ¿vale? Porque tenemos datos de mayo y junio y así pues podemos analizarlo estos meses bien, porque tenemos por una parte los datos ahora mismo de junio, que son los que estáis viendo en verde, y por otra parte, ¿veis estas líneas, esta línea en gris clarito que está detrás? Pues eso representaría los datos obtenidos en el mes anterior, es decir, en mayo. Así podemos contrastar, o mejor dicho, comparar los datos de este mes con el anterior. Vale, la siguiente marca que vamos a analizar es Atrápalo, que es la segunda en el ranking de media de interacciones, y vamos a hacer la misma operación. Vamos a ir al widget de media de interacciones y vamos a ver que el 21 de junio pues aumentó la media. Como veis, en general Atrápalo en junio pues aumentó sus interacciones casi un 38%, pero el 21 de julio en concreto las aumentó bastante más, así que vamos a ver qué pasó el 21 de junio. Seleccionamos el rango de tiempo. Y aquí vemos que hubo 3 publicaciones que generaron interacciones el 21 de junio, pero principalmente esta de aquí generó muchísimas más. Y como veis, pues se trata de un concurso. Así que ya tenemos como información relevante que las publicaciones en las que se detalla pues, temas de interés acerca de un destino concreto o concursos, pues funcionan muy bien a estas marcas. Vamos a volver. Y como veis, como el crecimiento de media de interacciones de este día ha sido espectacular en comparación con todo el mes gracias a este post. Vamos a poner el rango de junio otra vez. Y vamos a analizar una última marca, que en este caso va a ser Rumbo, que es la tercera en el ranking de media de interacciones. Así que Rumbo en este caso es más destacable porque veis que en todo junio pues, aumentó sus interacciones más del 100%, con lo cual probablemente hiciera algún tipo de publicación promocionada. Y como veis, el 16 de junio en concreto pues, tuvo una publicación al menos que tuvo muchísimo éxito. Así que vamos a ver el 16 de junio qué pasó. Y lo comprobamos. Como veis, en el widget de publicaciones por tipo, pues se trata de un vídeo y si hacemos clic ahí, pues vamos a ver de qué vídeo se trata. Pues, como veis, es un vídeo de Ámsterdam.
y este fue el causante de que tuviera tantas interacciones ese día la marca de Rumbo, gracias a esta publicación. Pero para hacer bien un análisis de competencia, no solo nos tenemos que fijar en la mejor publicación de cada competidor, sino en el tipo de publicaciones que mejor les suelen funcionar y también en las peores. Y digo esto porque normalmente si promocionamos una publicación, pues lo suyo es que tenga muchas más interacciones, pero al final lo que buscamos es detectar qué tipo de contenido es aquel que genera interacciones por sí solo. Lógicamente, si después invertimos un dinero, pues vamos a potenciar que genere aún más interacciones. Pero por eso os digo que no solo nos tenemos que quedar con la primera ni la segunda publicación con más interacciones, sino que tenemos que ver qué tipo en general de contenido es el que mejor funciona a todas las marcas y también cuál es el peor. Y para saber cuál es el peor, pues habría que hacer lo que os comentaba antes de cambiar el orden en el ranking y ponerlo de forma ascendente pues para ver aquel contenido con menos interacciones. De esta forma, pues podremos tener ideas de qué contenido podríamos usar nosotros y cuál deberíamos ignorar. Otra forma de ver rápidamente cuál es el contenido que mejor funciona a todas las marcas del sector que analicemos, incluyendo la nuestra, es usando el informe de mejor contenido que tenéis por aquí. Os lo enseñaba antes. Simplemente visteis esta parte del informe, pero este informe tiene más y es que incluye el top 40 de publicaciones del sector ordenadas por el número de interacciones. Como veis, pues esto es interesante pues para comparar de todo el sector qué marcas son las que tienen contenido que destaque más en cuanto a interacciones y probablemente os llame la atención que aquí hay 3 métricas que no tienen datos. Esto tiene una explicación y es que los datos que os estoy mostrando aquí son datos de competencia y, por tanto, los datos, la API de Facebook no nos permite obtener la información de las impresiones, reproducciones ni de engagement rate por impresiones de las marcas de competencia. Por eso estos datos solo tendrían valores si las marcas que estáis analizando son las vuestras propias, ¿vale? De lo contrario, solo serían de la competencia. Por ejemplo, si queréis saber qué post es este de aquí, pues hacemos clic en él y nos llevaría directamente a la página de Facebook, donde está ese post, que como veis es el mismo que vimos antes a través del dashboard. Bueno, esta captura es del informe que acabamos de ver. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta es que el número de interacciones en esta métrica no solo influye el tipo de contenido, sino también cuándo se publica dicho contenido. Porque si publicamos pues, a las horas en las que nadie accede a las redes sociales, pues lógicamente, por bueno que sea nuestro contenido, nadie lo va a ver y nadie va a poder interactuar con este contenido. Por esta razón, no está de más que le echéis un vistazo a cuáles son los días y horas en los que vuestra competencia y vosotros mismos generáis más interacciones. Para eso, podéis crear un dashboard donde analicéis precisamente esto. Yo he creado por aquí uno, al que he llamado Mejor día y hora para publicar. Aquí tenéis los datos de todas las marcas que estamos analizando en este webinar y si os ponéis por encima de cada widget, pues podéis ver los días y también las horas y los valores para que sepáis qué días y horas son las que más interacciones se están generando para cada marca. ¿Alguna duda hasta aquí? Bien. Hasta ahora hemos visto dónde estamos respecto a nuestra competencia y por qué. Ahora nos falta tener bien claro a dónde queremos llegar y cómo. Cuando hablamos de a dónde queremos llegar, hablamos de objetivos. Tenemos que definir objetivos SMART, es decir, objetivos que sean específicos, medibles, alcanzables, relevantes y acotados en el tiempo.
Pero además de definirlos, tenemos que hacer su seguimiento para tomar las medidas necesarias en el caso de que se produzcan desviaciones en nuestros objetivos. En este ejemplo, hemos definido 3 objetivos para alcanzar en el mes actual, es decir, en agosto. Pero vamos a verlos mejor directamente desde el dashboard. Aquí. Por cierto, hemos cumplido ya los 30 minutos del tiempo. Nos queda poquito para terminar. Os pido disculpas por haberme pasado, pero si no os importa, vamos a continuar. Si hay alguien que no pueda, porque tenga otros compromisos, no os preocupéis, que se está grabando la sesión y os la pasaré cuando finalice, ¿de acuerdo? Bien, gracias. En este ejemplo que estáis viendo, hemos definido estos 3 objetivos. En el primer widget de todos, lo que podéis ver es el progreso de los objetivos. Es decir, qué porcentaje del 100% de mis objetivos llevo cumplido. En el primer objetivo tenemos un progreso negativo del del 0,2%, porque empezamos teniendo más seguidores, como veis aquí, de los que tenemos ahora mismo. Así que tendremos que esmerarnos más para conseguir este objetivo. El segundo objetivo está en verde, así que es algo positivo, y la razón es que la herramienta estima que de aquí a que termine el plazo para conseguirlo, es decir, mañana, porque es cuando termina el mes, pues conseguiremos superar nuestro objetivo de tener de media 4 interacciones, quedando con un desvío positivo sobre nuestro objetivo original de algo más del 54%. Por último, vemos que el objetivo de posts nuevos publicados también lo vamos a conseguir. Por cierto, si quisierais convertir este dashboard en un informe para compartirlo, podréis hacerlo rápidamente. Para ello, simplemente vendréis a la ruedecita esta dentada, le daríais a convertir en informe y listo. Automáticamente se convertiría en un informe, que como veis ya está aquí. Lo voy a eliminar porque ya lo tengo descargado y así como vamos más de tiempo, pues os lo enseño directamente. Y este es el aspecto que tendría. Aquí estaría el logo, la imagen de vuestro proyecto, aquí el de vuestra cuenta, la descripción del informe si quisierais ponerla y este es el aspecto que tendría pues el progreso por objetivos. Podríais ponerlo bonito el informe si quisierais, incluso dejar algún comentario o algún enlace. Y este es el aspecto que tendrían los objetivos. Bien, vamos a ir finalizando ya. Os voy a compartir la presentación desde aquí. Vale, ¿estáis viendo la presentación por la sección 5? Perfecto. Sabemos ya a dónde queremos llegar, pero hemos visto que a veces o hacemos algo al respecto o no conseguiremos alcanzar los objetivos que nos habíamos propuesto. ¿Qué tenemos que hacer si sabemos que no vamos a cumplir el 100% de nuestros objetivos? Pues simplemente tomar las medidas necesarias para corregir esas desviaciones y así poder alcanzar todos nuestros objetivos. En muchos casos, no es la persona que analiza los datos la responsable de hacer los cambios que haya que hacer para ejecutar dichos cambios. Así que, si este es nuestro caso, lo primero que tenemos que hacer es plasmar en un informe toda la información relevante que hemos descubierto analizando los datos. Es decir, tendremos que indicar qué tipo de contenido es el que mejor y peor funciona. Eso sí, siempre argumentándolo con datos. Pero tenemos que ir un paso más allá y proponer directamente recomendaciones, como por ejemplo, que se publique en determinados días de la semana y a horas concretas, y lo demostraremos con datos tras analizar el dashboard que os comentaba de mejor hora y día para publicar. Podemos proponer también que se genere más contenido en formato vídeo, si hemos visto que a todas las marcas le funciona bien, etc. Por último, de nada sirve todo este trabajo de análisis que hemos hecho hasta ahora si no somos capaces de entregarle esta información a la persona que pueda hacer algo al respecto. Pero no solo hay que entregársela a tiempo y en un idioma que el destinatario de dicha información pueda entender. Ya para ir cerrando el webinar, vamos a hacer un resumen de lo que hemos aprendido hasta ahora, que es, hemos respondido a estas preguntas de cómo crear y automatizar informes de competencia, dónde estoy respecto a mi competencia, qué le está funcionando a mi competencia y qué no, a dónde quiero llegar
y qué medios tengo que tomar para conseguirlo. ¿Qué medios? No, perdón, qué medidas. Y ahora, aunque sé que estamos fuera de tiempo por 5 minutos, si tenéis cualquier duda me la podéis preguntar por el chat o si lo preferís, pues podéis escribirme a ines.cibrian@willowroy.com, ahí hacerme todas las preguntas que tengáis sobre el webinar y si hay alguna pregunta de las secciones que hemos visto que creáis que no haya profundizado lo suficiente en ella, pues es el momento de decirlo o si lo preferís, pues por email. ¿Tenéis alguna duda? Bien, perfecto. Mejor, como comentáis, hacerlo vía email más adelante si os surgen para cumplir un poco el tiempo dentro de lo que cabe. Os recuerdo mi email, ines.cibrian@willowroy.com. Si tenéis cualquier comentario o queréis asistir a los próximos webinars, os recomiendo que sigáis nuestras redes sociales porque ahí va a ser donde publiquemos las fechas. Muchísimas gracias por vuestro tiempo. Espero que os haya resultado útil este webinar y por mi parte nada más. Muchísimas gracias y buena tarde.